Bueno, Íñigo, ¿cómo te has visto en este que has vuelto a jugar después de más de 5 meses desde el Leganés, ¿no? ¿Cómo te Sí, has visto? nada, contento después del percance que tuve pues al principio de la pretemporada, pues oye, al final recuperarse y volver a jugar, que es lo que todos queremos, siempre está bien y bueno, yo estoy satisfecho con el trabajo que he hecho. Ha sido como un entrenamiento llevado un poquito a la realidad y bien, contento. A ver si acaban ya las pesadillas, ¿no? Con las lesiones. Sí, bueno, al final es lo que tiene, ¿no? Esto te puede pasar en cualquier momento y bueno, pues he tenido la mala suerte que me ha pasado toda la vez, todo junto. Pero bueno, yo creo que hay que saber superarse y nada, ya he recuperado, como dices tú, a ver si lo olvido. ¿Cómo te has sentado? El entrenador dice que casi la mejor noticia del partido es tu regreso. ¿Tú cómo te has sentido? A gusto, cómodo. Al final ha sido una lesión que me ha permitido entrenar bastante. Tenía que evitar los golpeos y bueno, pero he pasado casi toda la pretemporada entrenando a buen nivel y bueno, yo creo que se ha visto que físicamente estaba bien, más allá de bueno, pues igual encontrar sensaciones, encontrar el ritmo, esa chispa. Pero bueno, la verdad que me he sentido a gusto y cómodo. Tú ya te postulas para entrar en el 11, ¿no? Para entrar en la rueda de partidos. Hombre, sí, estoy con el alta, disponible 100% y a partir de ahora pues lo que quiera el míster. ¿Qué ha sido lo peor de estos meses, bueno, estas semanas desde la lesión de pretemporada? Lo peor, no poder estar disponible. ¿Pero hay algún momento que te come la cabeza que dices, ¿por qué siempre a mí? No, al final nos puede pasar a todos y como he dicho, al final he tenido la mala suerte de que me ha tocado todo seguido, pero bueno, espero poder olvidarlo y si de todos mis años de fútbol este año es el negro, pues bueno, hay que superarlo y es lo que hay. Usted va a pelear por un puesto ahora que el que hay es un toro estos que está destacando. Mira, ahora. Sí, no, Ander está muy bien, Óscar ahora ha tenido la mala suerte de lesionarse, pero bueno, yo creo que soy un jugador polivalente, que puedo jugar no solo ahí en varios puestos y bueno, oye, a ver qué quiere el míster de mí. ¿Qué te transmite? ¿Qué mensaje te transmite el míster? Nada, que confía en mí, que evidentemente tengo que trabajar, tengo que ganarme minutos y bueno, a partir de ahí es una cosa entre él y yo, ¿no? Yo ganármelo en los entrenamientos y que él me vea bien como para meterme. La confianza la mantienes intacta, ¿no? Sí, por supuesto. Has dicho que te ha venido todo seguido, la lesión también de la temporada pasada que te impidió jugar casi toda la temporada. ¿Cómo la has llevado tú a nivel personal? Porque hasta esa eres un jugador con pocas lesiones, ¿no? En tu trayectoria en el primer equipo. Sí, bueno, pues como he dicho, al final sabes que es algo que te puede pasar siendo futbolista, pues y no puedes hacer más que intentar recuperarte y volver igual o mejor que como te fuiste. Y eso es lo que he intentado una y otra vez. Me da la sensación de que quieres hacer un poco de borrón de cuenta nueva, es decir, ahora empiezo otra vez casi de cero, ¿no? Sí, es lo que creo que hay que hacer. Al final superarse es eso. Si he tenido una lesión que me ha impedido estar al 100%, pues bueno, pues borro esa página y vuelvo a empezar.